Oh, ¿me escuchan bien? ¿Se ve la diapositiva compartida? ¿Se escucha bien? Sí, sí, Bueno, se ve todo. Bueno, hoy vamos a arrancar con la clase 2 de soportes, en la que vamos a ver los distintos tipos de soportes que están comprendidos en la norma UNIT 1050, cuál es la organización de armaduras, algunas características particulares que tiene cada tipo en cuanto a los criterios de dimensionado, y vamos a ver un ejemplo de uno de ellos. ¿Sí? Dijimos la clase pasada que los soportes tenían como función principal la de transmitir las cargas verticales del edificio que se iban sumando nivel a nivel hasta el dispositivo de fundación, a la vez que aportaban la rigidez necesaria del edificio en su conjunto frente a fuerzas horizontales, en nuestro caso principalmente el viento. La norma UNIT 1050 va a tener contemplada básicamente tres tipos de soportes que tienen pequeñas diferencias y consideraciones en cuanto a su dimensionado. Por un lado vamos a tener los soportes que tienen proporciones lineales, o sea, como una barra, que son los pilares y los pilares auxiliares, y por otro lado los que tienen características superficiales, o sea, son una especie de placa, una pantalla, que denomina como soportes muros. El primero de ellos, el soporte pilar, que es el que vamos a ver en profundidad en la clase de hoy. Si se trata de un soporte de sección rectangular de dimensiones A por B, donde A es el lado menor y B el lado mayor, podemos tener dos situaciones. Si el lado menor A es mayor o igual a 18 centímetros, el lado mayor B también deberá ser de 18, o sea que hay un pilar mínimo de 18 por 18. Y siempre y cuando el lado mayor B sea menor a 5 veces el lado menor A, ¿sí? No puede superar la relación 5:1. Cuando supere esa relación se va a considerar que es un dispositivo que tiene características superficiales, o sea que es un soporte muro o un soporte pantalla. Ahí está el límite y por eso aparece en todas las definiciones, ¿sí? Eh, Esto es básicamente recogiendo la normativa internacional, donde los soportes tienen que tener unas dimensiones mínimas de 18. En nuestro país, que no hay eh, riesgos de sismos y hay una gran tradición de construir soportes con un lado menor de 13 o más, haciéndolos coincidir con los espesores de vigas que pueden quedar incluidos en un tabique de 15. La norma recoge esto y define que el soporte pilar puede tener un lado menor mayor a 13, no 13, mayor a 13, o sea, puede tener 14, 15, 16 o 17 centímetros también, siempre y cuando el lado mayor B, siempre menor a 5 veces el lado menor, tiene que superar la dimensión B sub 0, o sea que un pilar mínimo sería de 14 por 56, o de 15 por 46, o de 16 por 37, o 17 por 27, o 18 por 18. ¿No? Estas son las consideraciones normativas que definen el lugar geométrico de las posibles dimensiones donde podemos eh, ubicarnos para definir un soporte pilar. Si se trata de un soporte de sección circular, el diámetro mínimo también va a ser de 18 centímetros. Bueno, en el caso de soportes muro que tienen proporciones superficiales, si se trata de un soporte de sección rectangular A por B, el lado menor A puede ser mayor o igual a 13. Acá hay que corregir, esto es mayor o igual, el 13 está incluido. Y el lado mayor B tiene que superar 5 veces el lado menor, ¿sí? Siempre tiene que tener la relación de 13 por 5 veces 13, ¿sí? Si este lado es 20, no importa. Si el lado mayor supera 5 veces el lado menor, pasa a ser automáticamente un soporte muro. Y por último, los soportes pilares auxiliares en realidad tienen ciertas limitaciones en cuanto a su uso.
de cuántos niveles pueden soportar y demás. Son soportes que, si tienen secciones rectangulares, el lado menor A puede tener una dimensión mayor o igual a 13, el lado también menor a 18, de lo contrario ya sería un soporte pilar, y el lado mayor B tiene que estar entre estas dos medidas, B1 y B0. O sea que voy a tener un soporte pilar auxiliar de 13 por 25, siempre y cuando no supere los 13 por 65, 14 por 23, hasta que mientras no supere los 14 por 56, y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, esto es un esquema, si graficamos el lado menor A y el lado mayor B, del lugar geométrico que define cada uno de los tipos de soportes de acuerdo a sus dimensiones, y vemos que están claramente diferenciados de acuerdo a sus dimensiones. Podemos ubicarlo fácilmente en qué parte de la clasificación entra. ¿Sí? Bien, vamos a arrancar por la organización de armadura del primero de ellos. ¿Cuáles son los criterios que establece la norma en cuanto a la organización de armaduras? Deteniéndonos un poco en cada uno de ellos. Y luego los demás, bueno, son muy parecidos y los vamos a ver un poco más rápido. Bien, el soporte pilar, de acuerdo a la norma, va a tener una armadura longitudinal que habíamos dicho que tiene la función principal de colaborar con la sección de hormigón a resistir las compresiones que produce Forzoxil. Dijimos que se iban a organizar como un número n de barras todas iguales del mismo diámetro para que la sección sea simétrica. En una sección rectangular n va a ser un número par para que haya la misma cantidad de barras en cualquiera de los dos ejes. Hay un mínimo de 4 barras para una sección rectangular, o sea, una barra en cada esquina. Un mínimo de 6 barras para una sección circular, o sea, si tengo una sección circular, un soporte cilíndrico, tengo que colocar por lo menos 6 barras. Y en general, una barra en cada vértice para una sección cualquiera. O sea, si tengo un octógono, un hexágono, bueno, en cada vértice donde cambia el plano de la cara, voy a colocar una barra. ¿Sí? El diámetro mínimo para este tipo de soportes de la armadura longitudinal va a ser de 12 milímetros, fundamental. Y tengo que cumplir una serie de condiciones en cuanto a la separación máxima y a la separación mínima. La separación máxima va a ser menor o igual a 2 veces el lado menor de la armadura. O sea, la separación máxima de la armadura va a ser menor o igual a 2 veces el lado menor del soporte, con un máximo absoluto de 35 centímetros. Mientras que la separación mínima, por condiciones de llenado, va a ser mayor o igual a 2 centímetros de cara a cara de barra, y mayor o igual al 75% del diámetro de la armadura longitudinal, en el caso de diámetros muy importantes que no suele ser habitual en el uso de las estructuras que habitualmente construimos. Voy a tener una cuantía máxima y una cuantía mínima también. De cada una de ellas voy a tener una cuantía tanto máxima como mínima mecánica que establece una relación de resistencias entre la sección de hormigón y la sección de acero, y una cuantía tanto máxima como mínima geométrica que establece una relación de superficies de armadura, de sección de armadura con respecto a la sección del hormigón secundario. La cuantía máxima predomina la cuantía máxima mecánica, que establece que la capacidad de las armaduras, o sea, A sub S por FD, va a ser menor o igual a la capacidad del hormigón circundante, que es el área de hormigón por su tensión de dimensionado. Eso es más exigente, o sea, nos da un límite inferior que la cuantía geométrica que establece que el área de acero tiene que ser menor o igual al 4,5% del área de hormigón. En cuanto a la cuantía mínima, la que predomina es la geométrica en este caso, que es la que vamos a verificar siempre, que dice que el área de acero tiene que ser mayor o igual
o sea, no menor que el 8 por 1000 del área circundante de hormigón. Eso es más exigente que la cuantía mecánica que establece que la capacidad de las armaduras tienen que resistir por lo menos el 10% de la tensión dimensionado, o sea, del esfuerzo dimensionado, en este caso el esfuerzo axial. Bien, en cuanto a los estribos, establece que el diámetro va a ser un cuarto del diámetro de la armadura longitudinal, no menor a φ de 6, que es el diámetro mínimo de las barras redondas. Esto del cuarto va a ser suficiente para cumplir con las funciones resistentes que tiene el estribado, de evitar el pandeo de la armadura longitudinal y de absorber las tracciones horizontales por deformación de soporte. Y bueno, tengo un límite por la serie de fabricación de las barras de 6 milímetros. Y acá aparece, y en cuanto a la separación máxima, van a aparecer las tres condiciones que vimos la clase pasada. La separación máxima del estribo debe ser menor o igual al lado menor del soporte, o sea, el pilar, para absorber las tracciones horizontales. Deberá ser menor o igual a 12 veces el diámetro de la armadura longitudinal para asegurar que evitan el pandeo de esa armadura longitudinal comprimida. Y un máximo absoluto de 30 centímetros para asegurar el posicionado de las barras entre sí durante el proceso de llenado. Acá vemos las tres condiciones y tengo que cumplir las tres simultáneamente. Dependiendo de las dimensiones del soporte y de la armadura longitudinal que me haya dado el dimensionado, va a predominar cada una de las tres. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O repito algo? Una parte que no entendí es la parte el mínimo de 4 barras para sección rectangular y de nuevo te aparece el mínimo 6 barras para sección circular. No se ve bien si es 6 o 5. Es 6. Bien, gracias. Si es un soporte rectangular, voy a tener que colocar una barra longitudinal en cada esquina como mínimo, ¿sí? Ese es el mínimo, siempre y cuando, bueno, la separación entre ellas también no supere esta condición que también tengo que cumplir. Pero si se trata de un soporte circular, de sección circular, voy a tener que colocar 6 por lo menos. ¿Sí? Que me va a facilitar también el hecho de poder atar los estribos que también van a tener esa forma circular perimetral de las armaduras. Y respecto a la cuantía, vamos a tener que verificar ya no solamente cuantía mínima, sino también cuantía máxima. Sí, la cuantía máxima en realidad se va a verificar sola y lo vamos a ver ahora por qué. ¿Sí? A veces lo vamos a ver ahora. Gracias. Eh, Bien, voy a borrar un poco por acá. Y en cuanto a los estribos, para terminar, me va también a estar recomendando colocar lo que la norma llama estribos complementarios. Y va a decir que coloquemos estribos complementarios en todas las barras si las barras distan más de 15 centímetros entre sí, o uno cada dos barras si las barras distan menos de 15 centímetros entre sí. Ahora les voy a explicar esto en la siguiente diapositiva, que viene a ser algo por el estilo. Por ejemplo, tengo dos soportes pilar de dimensiones 18 por 60. ¿Sí? En ambos casos es un soporte pilar, tiene un lado menor igual a 18, el lado mayor no supera 5 veces el lado menor, por lo tanto es un soporte pilar. Pero vamos a suponer que en un caso o en un nivel ese soporte se organiza con 8 barras de 12 y que en otro nivel, porque tiene más carga, se organiza con 12 barras de 12. ¿Sí? Cuando lo organizo con 8 barras de 12, significa que voy a colocar 4 barras en cada cara. ¿Sí? Y va a tener un estribado perimetral exterior a todas las barras que las envuelve de 6 cada 14.
¿sí? Es un diámetro de 6 que corresponde a un cuarto de la armadura longitudinal, no menor a phi de 6, y una separación que tiene que cumplir con las tres condiciones anteriores. Menor o igual a 2 veces menor o igual al lado menor del soporte, 18, menor o igual a 12 veces el diámetro de la armadura longitudinal, 12 veces 1,2 es 14, que es esta separación recomendada, y que es la que predomina, ¿sí? Bien. O sea, tengo un estribado perimetral de 6 cada 14, que es lo que me pide la norma, pero ocurre que como el lado es de 60 y el estribo va a medir 60 menos 2 recubrimientos, es bastante largo y puede admitir, como no es un elemento tensado, sino que está solo posicionado y atado mutuamente a las barras longitudinales, puede permitir cierto alargamiento, cierta deformación cuando estas barras tienden a pandear, producto del esfuerzo axial que están transmitiendo dentro del soporte. Entonces, para evitar esta posibilidad de que el estribo ceda y que permitan que las barras pandeen hacia afuera, haciendo estallar el recubrimiento y haciendo perder la función resistente del soporte en su conjunto, me va a recomendar colocar estribos complementarios que vinculan las dos barras opuestas, haciendo que la tendencia a pandear hacia afuera de cada una de las barras se vea impedido por un elemento traccionado de acero, ¿sí? Se pueden vincular independientemente las barras opuestas con estribos en forma de C como estos, o se puede agregar un estribo nuevo cerrado, pero implica que acá tengo dos barras, dos estribos superpuestos uno sobre el otro. ¿Cuándo coloco en todas las barras intermedias y cuándo uno cada dos? Bueno, acabo de leer que si la separación de las barras longitudinales es mayor a 15, lo coloco en todas las barras intermedias. En este caso, la distancia entre las barras longitudinales para este soporte de 60 va a ser de 18,3. Si le resto dos recubrimientos y lo divido en tres espacios, me da 18,3. Es mayor a 15 centímetros y por lo tanto arriostro con estribos complementarios las dos líneas de barras intermedias. En ese otro soporte que está organizado, repito, en otro nivel, o se trata de otro soporte de la estructura más cargado, con 12 barras, al tener 6 barras en cada cara, la separación entre ellas baja a 11 centímetros, que es menor a 15, y ahí puedo optar por arriostrar una sí y una no. Las barras perimetrales de las esquinas están siempre arriostradas por el estribo perimetral, pero las barras intermedias no. En este caso, bueno, tengo estas 4 barras de las esquinas arriostradas por el estribado perimetral. Esta está arriostrada, esta no la arriostro, esta sí, esta no, esta sí. Y bueno, la última de la esquina vuelve a estar arriostrada porque me da una serie de separaciones importantes. ¿Está claro? Eso es lo que significa esta condición de que se van a estribar con estribos complementarios una barra cada dos cuando distan las barras longitudinales menos de 15 centímetros entre sí, o todas las barras cuando distan más de 15 centímetros entre sí. ¿Sí? Repito esto porque esto a veces les cuesta un poco. ¿Estamos bien? Bien. En el caso de los soportes muro y los soportes pantalla, me voy a detener solamente en las cosas que cambian, porque después es prácticamente lo mismo. Va a seguir siendo una organización simétrica de n barras iguales con un número par para secciones rectangulares. El diámetro mínimo en el caso de los soportes muro va a bajar a 10 milímetros. Se admiten barras de 10 y no de 12 necesariamente. La separación máxima vuelve a ser de 2 veces el lado menor, pero baja a 25 centímetros como máximo.
La separación mínima se mantiene, la cuantía máxima se mantiene y vuelve a predominar la mecánica, y baja la cuantía mínima. Como son dispositivos mucho más de mayor sección, que suelen tener una tensión unitaria relativamente baja, se admite que la cuantía mínima también disminuya y pasa a ser del 5 por mil del área de hormigón. Y en cuanto a los estribos, no vamos a considerar que haya ningún cambio, en realidad vuelve a ser el mismo diámetro. La separación máxima es de 25 centímetros de separación. Y después establece que para cuantías de acero longitudinal que superan el 2% se escribe como un pilar, por lo tanto, que se cumpla que la separación es menor o igual al lado menor del pilar y menor o igual a 12 veces el diámetro de la armadura longitudinal. Nosotros vamos a recomendar siempre que se utilicen estos criterios, aunque bien la norma, si la leen completa, van a ver que establece que si la cuantía es menor a ese 2%, se pueden colocar 6 estribos por metro cuadrado de superficie de soporte, lo cual es un poco difícil de especificar en una planilla o en un detalle del muro. O sea que por cada metro cuadrado haya 6 estribos complementarios vinculando las barras intermedias. Es un poco complejo. Así que generalmente vamos a especificar siempre el estribado complementario como si fuera un soporte pilar y por supuesto va a dar más estribos complementarios dándole más seguridad al dispositivo, ¿sí? Por lo demás es exactamente igual el soporte pilar. Voy a borrar todo. Al igual que la condición de los estribos complementarios es exactamente igual. Bien, vamos a repasar algunas consideraciones de la clase pasada. Dijimos que en todos los soportes, independientemente de su clasificación, iban a estar conformados por una organización de armaduras que iba a estar compuesta por una serie de barras longitudinales verticales, resistentes, que en el caso de los soportes están siempre comprimidas, colaborando con la sección de hormigón circulante a resistir las tensiones normales de compresión, más una serie de estribos transversales secundarios, que tenían como funciones principales, vimos la de evitar el pandeo de la armadura longitudinal, resistir tracciones horizontales secundarias cuando se acorta y se abarrila el soporte, internamente aparecen tracciones que lo fisuran, y por último, el atado mutuo de las barras longitudinales y transversales asegura el posicionado relativo de todas ellas entre sí durante el proceso de llenado y manipuleo de las armaduras hasta ser colocadas en el encofrado, ¿sí? Cada una de esas condiciones dijimos que se traducía en una especificación que acabamos de ver en la recomendación normativa de separaciones máximas que estaban directamente vinculadas a las funciones que cumplen. En el caso de los soportes pilar, la separación máxima constructiva es de 30, y en el caso de los soportes muro de 25, es discutible, podrían haber sido perfectamente iguales, pero bueno. De eso proviene esta dualidad en los valores, pero las dos condiciones resistentes de por sí son exactamente iguales porque responden a la misma consideración. Y habíamos dicho que íbamos a dimensionar el soporte bajo una solicitación de presoflexión, que no era otra cosa que considerar el esfuerzo axial que provenía de la acumulación de cargas verticales de toda la estructura a ese nivel de soporte, pero no aplicada en el eje, sino aplicada con una cierta excentricidad, que era la suma de una excentricidad accidental de partida, producto de imperfecciones constructivas del propio soporte o incertidumbres en el punto de aplicación de la carga,
más una excentricidad adicional SUA que provenía de la deformación de la curvatura del soporte luego de aplicada la carga, que hacía que aumentara la excentricidad en el centro del tramo esbelto, que por lo tanto el esfuerzo axil N se va a corresponder a un momento flector, que es ese esfuerzo axil por una excentricidad total, que es sub 0 más SUA. Esta era entonces la situación final del dimensionado. Y también habíamos visto que esas dos excentricidades, esos dos valores de excentricidad, por un lado la accidental iba a ser un valor definido por la altura del soporte como un 300avo de la longitud, no menor a 1 centímetro, mientras que la excentricidad adicional iba a provenir de una fórmula, la famosa fórmula holandesa, que está tabulada y que no tienen que calcularla, pero que responde a básicamente la excentricidad de primer orden, que es la que produce la deformación del soporte, la luz de pandeo, el lado considerado, o sea, la relación entre la luz y el lado, o sea, la altez, y que era válida esta simplificación dentro de un determinado rango de esbelteces entre 10 y 29, a partir de los cuales ya era necesario redimensionar. Eso era válido entre 10 y 29. Si estoy excediendo la esbeltez del soporte del valor de 29, se sugiere redimensionar porque esta simplificación de la excentricidad adicional ya no es válida. Bien, y con esas solicitaciones de presoflexión, o sea, esfuerzo axial más momento flector, voy a hacer el dimensionado del soporte. Un soporte que va a estar sometido a tensiones normales, o sea, tensiones que se denominan con el signo de la letra griega sigma, tensiones normales de compresión, que si se trata de un material homogéneo, van a ser definidos como el esfuerzo axial sobre el área de la sección de soporte más el momento flector sobre el módulo resistente. Las tensiones normales que produce el esfuerzo axial más el momento flector tienen que ser menores o iguales a la capacidad resistente del material. Si la igualo, si me coloco en el punto de rotura del material y por tanto me alejo de ese punto, mayorando las solicitaciones y menorando la capacidad resistente, si se trata de un material homogéneo, ese lugar geométrico de falla me da una recta inclinada, o sea que significa que básicamente puedo lograr el fallo de la pieza con un bajo esfuerzo axial, pero un gran momento flector, o puedo lograr el fallo de la pieza con un gran esfuerzo axial y un bajo momento flector. Todos los lugares geométricos de las combinaciones posibles de solicitaciones de axial y momento flector que producen la falla de la pieza me dan una recta. Ese razonamiento aplicado al hormigón armado me da en realidad un diagrama parábola rectángulo de este tipo que me separa las zonas de combinación de solicitaciones que me dan viabilidad para esa sección propuesta de las que no son viables, o sea, combinaciones de solicitaciones que me dan tensiones superiores a la admisible para la pieza. ¿Sí? Esos diagramas que llamamos diagramas de interacción adimensional, ya los vimos en la clase pasada, que son estos diagramas. Vemos que todas las curvas quedan de esa forma, y en las que voy a entrar con un valor de axial, pero no el axial tal cual lo vamos a obtener como un valor en decanewton de la suma algebraica de las cargas aplicadas sobre el soporte a un determinado nivel, sino que vamos a acceder con él mediante la axila dimensional, que como dice acá el encabezado es el esfuerzo axial sobre el área de hormigón, a sub C es el área de hormigón, base por altura del soporte, por la tensión dimensionada del hormigón, y vamos a acceder en vertical en las ordenadas con un momento dimensional mu, que es el momento flector, que es el axial por la excentricidad total, sobre el área de hormigón por el lado considerado por la tensión dimensionada. ¿Sí? Si lo ven, este término
está incluido aquí. O sea que esto es lo mismo que nu por la excentricidad total sobre el lado considerado. El lado considerado en el cual estoy considerando que el soporte se deforma, siempre lo va a llamar H. ¿Sí? Bien, entro con esa combinación de solicitaciones, cualquiera, y en el punto donde se cortan, voy a poder leer el valor primero. Tiene que estar dentro o por debajo de la última curva de cuantía. Voy a poder leer la cuantía necesaria para que ese soporte esté en el límite de su capacidad resistente, o sea, en el estado límite último de agotamiento resistente. ¿Sí? O sea, cualquier soporte que tenga una cuantía por debajo de esta línea de 0,4 me da me va a dar un soporte resistente, perdón, un soporte que tenga una cuantía de este valor, que es próximo a 0,4, va a ser un soporte que va a estar dimensionado en adecuadas condiciones de seguridad. Si coloco cuantías superiores, estoy sobredimensionando el soporte, colocando más acero del necesario, y si coloco menos cuantía, estoy subdimensionando el soporte, por lo tanto, no va a estar dimensionado en adecuadas condiciones de seguridad. ¿Estamos claros? Esto lo voy a usar siempre. Hay diagrama de interacción adimensional para varias situaciones. Primero, van a encontrar para soportes rectangulares y soportes de sección cilíndrica. Tengo que fijarme en el encabezado para ver cuál voy a usar. ¿Sí? Si estoy dimensionando el soporte para el plano más esbelto, o sea, para su lado menor, voy a tener que considerar que voy a colocar las armaduras paralelas a los lados mayores, y por lo tanto voy a considerar que el soporte se deforme. La excentricidad del soporte se va a estar aplicando paralela al lado menor. O sea, voy a estar en una situación donde el soporte se deforma y el esfuerzo axial queda por fuera de la sección del soporte en la misma línea del lado que estoy considerando que se está deformando. ¿Sí? Hay también, ojo, algunas tablas para dimensionar el plano no tan esbelto, o sea que el esfuerzo axial va a aparecer por acá afuera y por lo tanto cambian las curvas. Eso es un error de procedimiento y tenemos que tener cuidado. Ustedes ya los tienen filtrados en los materiales, pero bueno, puede pasar si consultan la bibliografía, que van a ver otro tipo de tablas para verificar los planos correspondientes al lado mayor. Y por último van a variar, y fundamentalmente esto sí tenemos que prestarle atención, de acuerdo al porcentaje que ocupa el recubrimiento que se llama D', acá habíamos graficado el recubrimiento, en relación al lado considerado. ¿Sí? En este caso, si estamos hablando de un soporte pilar que tiene un lado mínimo de 18, el recubrimiento D' va a ser de 3, igual que en vigas. Si el lado H es de 18, la relación entre, si paso H dividiendo, 3 sobre 18 me da, bueno, me va a estar dando 0,17. Y por eso hay tablas de 0,15 y de 0,20. Bueno, en este caso estoy justo en la mitad, estoy usando un diagrama de interacción adimensional con una relación del recubrimiento con respecto al lado de 0,20. ¿Sí? Para lados menores
a 13, me voy a acercar más al 0,20 y hasta lo voy a superar. Por eso habitualmente usamos esto. En este caso estoy justo al medio entre este diagrama y el que corresponde al 0,15 del lado considerado. ¿Sí? Esto sí tengo que prestar atención porque también cambia el peralte de las curvas y por lo tanto cambian los resultados de cuantía que arroja el dimensionado. Esta cuantía es la relación, acá lo vemos, es la relación entre el área de acero por su tensión de dimensionado dentro del área de acero de soporte sobre su tensión de dimensionado total en todas las caras sobre el área de hormigón, que es un dato de partida, es un dato de proyecto, por su tensión de dimensionado. La última curva, la que corresponde a cuantía 1, ya es la cuantía máxima, y con eso le respondo a la compañera que preguntó. La cuantía máxima, que dice que la capacidad de las armaduras tiene que ser menor o igual a la capacidad de la sección de hormigón, es el W1, que es la última curva del diagrama de interacción adimensional. Cualquier sección, cualquier combinación de solicitaciones, perdón, que dé por encima de la última curva, significa que supera la cuantía máxima y ya implicaría que hay que redimensionar el soporte o cambiar sus vínculos. ¿Sí? O sea que ya se va a verificar sola siempre y cuando respetemos que no superamos esta última curva de cuantía igual a 1. ¿Sí? Bueno, cuando obtengo la cuantía acá, o sea, obtengo este valor, voy a poder despejar el área de acero. El área de acero, despejando de aquí, va a ser la cuantía que saco del diagrama de interacción adimensional por las dimensiones de la sección de hormigón, por la tensión dimensionada del hormigón, sobre la tensión dimensionada del acero. Y con eso saco el área de acero que tengo que colocar en el soporte, que es mi incógnita, habiendo ya definido las secciones de partida. Yo tengo que dimensionar el soporte, sí o sí, habiendo definido cuáles son las dimensiones que le quiero dar. De lo contrario, no puedo obtener las armaduras producto de la solicitación. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo concreto. ¿Me siguen hasta acá o repito algo? ¿Vamos bien? Vamos Sí. bien, vamos bien. ¿Cómo fue el tema ese que dijiste de la cuantía máxima? Sí. No, la compañera me preguntó, ¿hay que verificar cuantía máxima? En principio sí, pero le dije que no lo vamos a hacer porque la cuantía máxima corresponde a la última curva esta de cuantía igual a 1. O sea que mientras nos dé un resultado de cuantía por debajo de esta última curva, está verificada la cuantía máxima. Si nos da por encima, cualquier valor por encima de la última curva, significa que ya excedimos la cuantía mínima, o sea que ese soporte necesita más armadura que la que recomienda la cuantía máxima y deberíamos redimensionar el soporte, cambiar la sección. ¿Me explico? Sí, Por eso no es gracias. necesario calcularla de antemano. ¿Sí? Gracias. Porque la que predomina es la mecánica. Hay una cuantía geométrica máxima que establece áreas, pero esa da mucho más a cero todavía, así que tampoco tiene sentido. Lo pueden hacer, pero se van a dar cuenta que al hacer algunos ejercicios que es estéril, que no tiene sentido. ¿Sí? Bien, vamos a hacer entonces un ejemplo del dimensionado.
Y las excentricidades del soporte pilar, la excentricidad de primer orden es sub 0, que era un 300avo de la luz, dependía de la longitud del pilar. Y la excentricidad adicional, que se calculaba con la fórmula holandesa, dependía fundamentalmente de las Beltès, ¿sí? Lo vimos acá, dependía fundamentalmente de las Beltès, luz de pandeo sobre el lado considerado, al igual que la excentricidad primero. Y por lo tanto, voy a tener que determinar cuál es la Beltès del soporte, o sea, la relación entre su luz de pandeo y el lado de la sección considerada. Y acá aparece un problema operativo, que es que tengo que evaluar cuál es la calidad de los vínculos para determinar qué tan frenados están esos nudos, para considerar cuál es la luz de pandeo real del soporte. ¿Sí? Habíamos visto que había algunos vínculos ideales. Por ejemplo, si podía considerar el soporte articulado en la cabeza en el pie, podía pandear o curvarse en toda su longitud. Por lo tanto, la luz de pandeo era igual a la luz real, y el coeficiente alfa que afecta a la luz real para obtener la luz de pandeo valía 1. Si tenía un vínculo ideal empotrado y el otro articulado, la luz de pandeo era el 70% de la luz total, alfa valía 0,7. Y si podía considerar que el pilar estuviera empotrado en ambos nudos, alfa era 0,5 y la luz de pandeo era el 0,5 de la luz total, de la luz real. ¿Sí? Bien. Ahora, constructivamente es muy difícil lograr algunos de estos vínculos ideales. Entonces, un caso en el que puedo considerar una articulación perfecta puede ser un pilar, un nivel de un pilar, que está arriostrado tanto en su nudo inferior como en su nudo superior únicamente por una losa. ¿Sí? No tiene vigas. Una losa de espesor de 10 es una placa que no es capaz de arriostrar el soporte, y por lo tanto el soporte se puede deformar prácticamente como si estuviera articulado en su cabeza y en su pie. ¿Sí? La curva de la deformada, la tangente de la deformada, ya arranca desde el eje. ¿Sí? Esta situación constructiva que puede pasar, que yo haga el corte del soporte en un plano más esbelto y que en un determinado nivel solamente lleguen losas y no vigas, que la única viga esté en su propio plano, pero no arriostra en esa dirección, puede ser una situación, y en ese caso sí lo puedo considerar articulado. ¿Sí? Bien. Ahora, lo más habitual es que el soporte en realidad no esté articulado, sino que a él lleguen vigas de mayor o menor inercia que frenan el nudo, pero no son capaces de generar un empotramiento. Lo único que tengo claro es que a mayor inercia de las vigas que concurren al nudo, mayor rigidez en realidad, la relación entre su inercia y su luz, más van a frenar o más van a impedir la deformación del soporte. ¿Sí? Cuanto mayor es la rigidez del nudo y la calidad de sus vínculos, menor va a ser la luz de pandeo del soporte. Pero tengo que numéricamente tener una forma de evaluar eso para poder definir cuánto vale alfa y por lo tanto cuál es la luz de pandeo de ese soporte en ese nivel. Eso se va a hacer mediante un coeficiente psi que se va a definir para el nudo superior y para el nudo inferior, que es un coeficiente que indica cuál es la calidad de esos vínculos en cuanto a su rigidez frente a la deformación del soporte. Repito, lo voy a calcular arriba y lo voy a calcular abajo. Ese coeficiente psi se va a determinar como. Se va a determinar como. El numerador es la sumatoria de las rigideces de los pilares que concurren al nudo. Voy a tener
un pilar superior, en este caso, y el propio pilar que estoy estudiando que concurre en el nudo superior, la sumatoria de ambas rigideces significa que voy a sumar la inercia de un pilar sobre su longitud más la inercia del pilar del nivel que estoy estudiando sobre su longitud, dividido la sumatoria de las rigideces de las vigas que concurren el nudo. Ahora, en este caso tengo dos vigas, puedo tener solo una si hay viga de un lado y del otro no. Y de nuevo la rigidez de las vigas va a ser la relación entre su inercia y su longitud. Recordemos que la rigidez de un determinado elemento es directamente proporcional a la inercia friccional y inversamente proporcional a su luz. Cuanto más largo es el elemento, menos rígido es, más fácil se deforma, aunque tengan la misma sección. Pero en el caso de las vigas, la rigidez está afectada por un coeficiente nu que vale 0,7 si la viga en el otro extremo posee continuidad y 0,35 si la viga en el otro extremo está articulada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ahora vamos a un ejemplo para pasarlo esto en limpio. Acá. Borro estas cosas. Lo que quiere decir eso es que, por ejemplo, si estoy estudiando este pilar, lo estoy estudiando en el plano más esbelto, en el lado menor este, ¿qué pasa cuando se deforma en este plano? Las únicas vigas que lo están en ese plano son la viga 101 y la viga 102. Esta otra viga está en la misma dirección del plano que estoy estudiando y no aporta rigidez. Solo estas dos vigas lo arrió. La viga 101 tiene un tramo, apoya en otro soporte y termina la estructura. En ese caso, como el otro apoyo no tiene continuidad, el coeficiente que afecta a su rigidez es 0,35. En cambio, la viga 102, que está arrastrando el pilar en estudio, tiene su tramo y luego es continua con otro tramo más, por lo tanto es más rígida, porque tiene continuidad en el otro apoyo, y su rigidez se afecta por un coeficiente mayor de 0,7. ¿Sí? Esta es la diferencia fundamental. Bien, entonces voy a calcular ese coeficiente psi para el nodo inferior y el nodo superior y voy a ir al nomograma para estructura intranslacional. Siempre tengo que estar, obviamente no lo vamos a hacer en ejemplo práctico, en ejercicio del parcial, pero vamos a tener que haber previamente asegurado que la estructura es intranslacional mediante la verificación de la suma de sus rigideces de todos los soportes y voy a entrar con el valor en el nudo A o en el nudo B, superior e inferior, o como quieran llamarlos, sin distinto va a dar lo mismo. 1, los valores de psi A y psi B, y al centro leo cuánto vale el coeficiente alfa que me afecta la luz total para obtener la luz de frontera. ¿Sí? Ahora vamos a ver un caso concreto. Vemos cómo se emplea. ¿Sí? Esta es la situación real para obtener la luz de pandeo de un soporte cualquiera cuando no puedo asimilar los vínculos a un vínculo ideal articulado o empotrado. ¿Sí? Bien, si me siguieron hasta acá, vamos a empezar con un ejemplo de un soporte pilar. ¿Sí? Vamos a ver cómo es en Perdón, posición. José Luis. Sí. No entendí muy bien lo del N 0,35 y 0,7. O sea, sí entendí cómo lo determino, o sea, si tengo continuidad o no, pero no entiendo cuál tengo que usar o cómo lo llevaría el cálculo con la fórmula que estaba puesta. Bien, ahora lo vemos en el ejemplo. Si no te queda claro, me lo podés preguntar. ¿No? A ver si, Ok. si te queda más claro. Ok,
que ya viene ahora en un par de diapositivas, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que vamos a estudiar un determinado soporte que tiene unas dimensiones de proyecto de 18 por 45, ¿sí? Por lo tanto, se va a definir como un soporte pilar que en un lado menor mayor o igual a 18 y el lado mayor no supera 5 veces el lado menor, por lo tanto, no es un muro, sigue siendo un soporte pilar. Es un soporte que tiene 4 niveles desde la fundación. Me van a dar, o voy a tener que, en lo posible, graficar un soporte, un esquema de cargas en los cuales, bueno, tengo las cargas parciales que van descargando sobre el soporte en cada nivel y las cargas acumuladas, 15.000 en la azotea, en el nivel 3 se le suman 22.000, o sea, ya tengo 37.000 y así sucesivamente. Y por otro lado voy a tener que hacer el alzado de ambos planos del soporte. Hago un alzado de su lado de 18 y veo que el soporte apoya en un cabezal de pilote, que todavía no lo vieron, pero es un dispositivo rígido que permite transmitir la carga del pilar al pilote o a los pilotes, dependiendo de la carga, voy a tener que colocar 1, 2, 3, lo que sean necesarios. Es un dispositivo rígido, que además se arriostra en- bajo el nivel de piso para asegurar de no transmitir momentos a los pilotes. Luego tengo un nivel de 260. En el techo de planta baja tengo dos losas que apoyan en el soporte, no hay vigas. Luego tengo un nivel 2 en el cual tengo dos vigas, 210 y 211 de 13 por 45, de luces 420 y 340, y eso se va repitiendo hacia arriba. Y luego tengo un plano no tan esbelto de 45, donde veo que arranca el pilar apoyando en el cabezal. En el nivel 1 tengo dos vigas, acá no había losas, acá veo que esas losas están apoyando en dos vigas que están en el plano de 45. Y hacia arriba tengo viga de un lado y losa del otro, ¿sí? Ese es el esquema que obviamente tengo que hacer a partir de las plantas de estructura. Bien. Repito, habitualmente vamos a partir de una dimensión de un soporte que ya está definido por condiciones de proyecto, ya está prediseñada la estructura, ya tengo resuelta la planta de estructura, ya diseñé los soportes, están coordinados con la albañilería y ya tengo la sección propuesta, ¿sí? No la tengo que inventar. Si ustedes están proyectando y realmente no tienen una forma de saber cuáles son unas dimensiones medianamente razonables, podemos hacer un criterio de predimensionado y lo que van a hacer en ese caso es, eh, van a tomar la carga total del nivel más comprometido, más comprimido, que es el nivel de planta baja, que va del nivel 0 al nivel 1. Ahí la carga del soporte era 79.000 de Newton o 79 toneladas. Las van a mayorar, porque la axial se mayora, las solicitaciones se mayoran por 1,6, y lo van a dividir por la tensión de dimensionado del soporte, del hormigón, del soporte, que en este caso es 150, y vamos a ver por qué. Eso les da un área, una superficie o una sección que necesita tener el soporte para resistir las compresiones, de 843 centímetros cuadrados, y de ese soporte rectangular van a tener que definir sí o sí cuánto vale su lado menor, que es generalmente el que está más condicionado, definido por el proyecto. En este caso, querían que o necesitaban que midiera 18. El área total de 843 centímetros cuadrados lo dividen por el lado definido de 18 y les da que el lado mayor debería tener 47. Bueno, como es un predimensionado y tampoco lo tengo que respetar a rajatabla, tomo ese pilar
soporte pilar de 18 por 45. ¿Sí? Este es un criterio de predimensionado. Repito, si ya les dan la sección o si ya las tienen definidas por letra o por datos, no la tienen que predimensionar, la toman. ¿Sí? Esto es solamente una forma de, o una herramienta que pueden disponer para definir la sección si están muy perdidos y no saben qué dimensiones tiene que tener. Pero sí conocen las cargas porque ya descargaron la estructura. Bien, vamos a ver antes que nada, antes de empezar, una consideración en cuanto a la calidad de los materiales. Eh, este ejercicio lo vamos a resolver utilizando los mismos materiales que venimos usando en el curso como estándar para el dimensionado de losas y vigas, y en este caso de soportes. Un hormigón un hormigón C25, o sea, con una resistencia característica FSK de 250 Newton sobre centímetro cuadrado, y un acero de dureza natural conformado ADN 500 que tiene una resistencia característica de 5000. ¿Sí? Para el caso del hormigón, la tensión de dimensionado que usamos en losas y vigas era de 250 dividido el coeficiente de minoración de 1,5, que daba 167 Newton sobre centímetro cuadrado. Para el caso de los soportes, y para todo elemento que tenga un llenado vertical de cierta altura, se recomienda minorar la resistencia debido a la disgregación que sufre el material durante el proceso de llenado. Cuando ustedes vierten el hormigón en un molde de cierta altura, es inevitable que durante el proceso de caída se disgregue un poco los materiales, caen primero las piedras que el resto de la masa, de la pasta de cemento y la arena, y el hormigón que queda finalmente depositado en el molde no es tan homogéneo como el que sale ya premezclado de la hormigonera o del camión, de la hormigonera, o lo que sea. Eso no se va a revertir con el vibrado para lograr el buen recubrimiento de las armaduras, y por lo tanto las normas recomiendan reducir la tensión de dimensionado en un 10%. O sea que en el caso de soporte la tensión de dimensionado al 90%, o sea, ya habiéndole quitado el 10% producto de la disgregación, va a ser 167 por 0,9, que me da 150 Newton sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Ojo, que por eso no vamos a usar 167, sino que vamos a usar 150. Para el caso de la resistencia característica del acero, me va a seguir dando la tensión dimensionado de 4350 al dividirlo por 1,15, que es válido tanto para tracción como para compresión, en el caso de los soportes. Bien, por eso usé 150 acá en el criterio predimensionado, antes de haberles explicado esto. Bien, ya tengo la sección propuesta de 45 por 18 y ya vimos cómo se podía predimensionar si no tenía mucha idea de cuál podría ser. Bien, ahora voy a ver qué planos tengo que estudiar. En principio, habíamos dicho que tengo que estudiar ambos planos. Tengo que ver qué pasa si la excentricidad de la carga se corre en el sentido de 18 o en el sentido de 45. Y en principio, calcular las armaduras para ambas posibilidades y tomar la mayor. ¿Sí? Suele ser más comprometido el lado más esbelto, o sea, el lado 18, pero como vemos, las condiciones de rigideces pueden ser diferentes. En este caso igual está más arrastrado el plano más esbelto que el otro plano, o sea que puede llegar a pasar que necesite verificar los dos. Lo que voy a hacer, y esto, a ver, esto es otro tema que les cuesta un poco. Lo que hacemos acá es calcular lo que se denomina esbelteces de partida, o sea, antes de hacer el estudio de los vínculos reales de cada soporte, calcular los coeficientes que indican la calidad de los vínculos, sacar alfa, todo ese procedimiento que es muy trabajoso, lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a considerar el soporte en su lado de 18, en su lado de 45,
voy a considerar que está articulado hipotéticamente en su nodo superior y en su nodo inferior, ¿sí? Hipotéticamente. Y por lo tanto se va a poder curvar en una luz de Pandeo que es igual a la luz real, ¿sí? Por lo tanto va a tener una luz de Pandeo que es igual a la luz real de la planta baja, que es el nivel más comprometido, 260, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la Beltese en el plano más esbelto, en el plano de 18? Bueno, la luz de Pandeo va a ser 260, lo divido por el lado considerado de 18, me da 14,4. 14,4 está entre 10 y 29, se prevé que estoy en zona 1, la excentricidad total es E sub 0 más E sub A. Bien, lo habitual. ¿Qué pasa con el plano no tan esbelto? Lo que va a pasar es que si divido la luz de Pandeo 260 sobre el lado de 45 me da 5,78 o 5,8. Para el plano no tan esbelto, cualquier esbeltez menor a 10 me dice que está en zona 0 y no se verifica. O sea, es un soporte que en este plano, al tener 45 de lado, es muy corto y no es necesario verificarlo. Incluso en la peor situación, que es estar articulado en la cabeza en el pie. Situación que no se va a dar en la realidad porque nunca está articulado, siempre hay por lo menos una viga que lo arriba. Pero no me voy a tomar el trabajo de calcular las esbelteces reales porque incluso articulado ya me da que no necesito verificar, ¿sí? Ojo con este concepto de la esbeltez de partida porque yo sé que en el práctico igual no se van a acordar de esto, va a ser un caos. Pero conceptualmente lo que hago es pararme en la situación hipotética más comprometida, que es articulado en la cabeza y en el pie, y ver si necesito verificar los dos planos o me alcanza con uno. Acá yo ya puedo tachar el plano no tan esbelto, me olvido de él y voy a estudiar solo el plano de 18. ¿Sí? Esa es la función de esas esbelteces de partida, es un estudio preliminar conceptual para decir, bueno, qué planos tengo que verificar y cuáles no. ¿Sí? Bien. Ese soporte que tiene 18 por 45 va a tener está un poco alargado, pero va a tener unas proporciones de este tipo. Voy a colocar habitualmente las armaduras paralelas al lado mayor de 45, o sea que voy a tener un esquema de armaduras donde las barras se colocan, es mi incógnita por el momento, paralela a los lados mayores. Como voy a estudiar solo el plano más esbelto de 18, voy a considerar que la excentricidad, o sea que el esfuerzo axial, se va a correr paralelo al lado de 18, que va a quedar ubicado en algún lugar dentro o fuera del soporte, pero corriéndome en la misma dirección del lado considerado. Y voy a calcular ya de partida la cuantía geométrica mínima, dato que voy a tener como referencia, porque en ningún nivel voy a colocar menos a cero que esto. Si me fijo, vuelvo al principio a las recomendaciones normativas de los soportes pilar, la cuantía geométrica mínima que era predominante con respecto a la geométrica, a la mecánica, era del 8 por 1000, 0,008 por las dimensiones de la sección de hormigón, que en este caso es de 45 por 18, me da 6,48 centímetros cuadrados de área de acero total a colocar en ambas caras. Este es el mínimo que puedo llegar a colocar, ¿sí? Dato que me conviene tenerlo presente ya de partida. Y ahora voy a empezar a estudiar el soporte de nivel a nivel en el plano más esbelto, ¿sí? Voy a arrancar entonces estudiando
el plano más esbelto en el nivel inferior, que es el más exigido, del nivel 0 al nivel 1, la carga era 79 toneladas, tiene una longitud de 260, apoya en el nudo inferior sobre un cabezal de pilote, que dijimos que era un elemento rígido. Acá, por lo tanto, voy a poder considerar que está empotrado, en el único caso. Y arriba, como hay solo losas en el plano de 18, como dijimos anteriormente, las losas tienen muy poca inercia, no van a arrastrar el pilar, al soporte, pilar, voy a poder considerar que está articulado. ¿Sí? Bien. Entonces, de nivel 0 a nivel 1, la carga 79.000 de Newton. Si voy a considerar los vínculos, calculo el coeficiente psi, en el nudo superior está articulado. Significa que si planteo cuánto vale el coeficiente psi, el denominador, como está articulado y no hay vigas, esto tiende a cero, significa que cualquier cosa sobre cero tiende a infinito, el coeficiente psi tiende a infinito, el valor infinito está comprendido dentro del punto superior del nomograma. Y en cambio, en el nudo inferior, me quedo ahí para no... Como tengo un empotramiento perfecto, o sea, un cabezal de pilote, si bien no hay vigas, o las vigas en realidad están arrastrando el cabezal y no directamente al pilar, el denominador tiende a infinito y cualquier cosa sobre infinito, el coeficiente psi tiende a cero. O sea, tengo un valor infinito y un valor cero. Eso es lo que está graficado acá, y lo que me da es un alfa de 0,7. Infinito y cero me da un alfa de 0,7, que es el coeficiente que, para obtener la luz de pandeo del soporte en ese nivel. ¿Sí? Voy, me fui. Acá. Infinito y cero me da un alfa de 0,7. Por lo tanto, la luz de pandeo real es, o la esbeltez, perdón, es la luz de pandeo, que es 0,7 por la luz real 260, sobre el lado considerado, me da 10,1. ¿Sí? 10,1 está todavía entre 10 y 29 por los pelos, mayor a 10. Sigo estando en zona 1, la excentricidad total es E sub 0 más E sub A. ¿Sí? Disculpa una pregunta. Perfectamente, también me hubieran podido decir antes de hacer todo esto, bueno, acá ya seguro que tenía empotrado, articulado, acá alfa valía 0,7, pero si no se acuerdan de eso, igual utilizando el nomograma les va a dar el mismo resultado. Este es uno de los casos generales que tenemos acá. ¿Sí? Bien. Una pregunta. Sí, ¿De dónde sale el infinito? ¿Puedes repetir esa parte, por favor? sí. Lo que les dije es que arriba está articulado porque tenemos losas que admiten el giro libre del soporte. Abajo, al tener un cabezal de pilote, que es un dispositivo rígido, acá voy a poder considerar que el pilar en el arranque sobre el cabezal está empotrado, tiene tangente vertical. Si no me acuerdo que esto es empotrado, que la tangente es vertical y cuando tengo un empotramiento, una articulación opuesta me da 0,7. Si voy a calcular acá el coeficiente psi en el nudo inferior, voy a tener en el numerador la rigidez de un pilar solo, porque ahí solo el pilar que estoy estudiando llega a ese nudo, y en el nudo inferior no tengo vigas, porque en realidad hay un cabezal, pero la rigidez de ese dispositivo, ¿sí?, tiende a infinito. ¿Sí? Ah, Cualquier ok, cosa ok. sobre infinito me da cero. Gracias. ¿Tá?
Ah, entonces eso se calcula por nivel para la parte superior y para la parte inferior. Sí, exacto. Ah, está. ¿Tá? Este es un caso, el primer nivel va a ser un caso tipo de articulado empotrado. Ahora el siguiente nivel ya no, lo vamos a ver ahí cómo se calcula el coeficiente sí. ¿Sí? Bien, sigo con esta situación del primer nivel, que es un caso tipo articulado empotrado, con la carga de 79 toneladas. Dijimos que la FLTS era 10,1, estoy en zona 1, la excentricidad total es E sub 0 más E sub A. E sub 0 es un 300avo de la luz, de 260, no menor a 1 centímetro, o sea que predomina el valor de 1, me quedo con 1. Y la excentricidad adicional, que calculo con la fórmula holandesa, ya está calculada o ya está tabulada acá. Y me dice que la excentricidad adicional es el lado considerado de 18 por el coeficiente que me da la tabla. Y en la tabla voy a entrar con las beltés de 10,1, en este caso, lo puedo redondear a 10, y la relación es sub 0 sobre h, excentricidad accidental sobre el lado considerado, 1 sobre 18. Entonces entro con esa medida, es sub 0 sobre 18, 1 sobre 18, 0,05, la beltés de 10,1, y obtengo un coeficiente de 0,057, que repito, lo multiplico por el lado considerado, por el coeficiente, y me da la excentricidad adicional. Entonces me da que la excentricidad adicional es 0,057 por 18, me da 1,02, y la total es la accidental más la adicional, 2,02 centímetros. ¿Sí? Bien, ahora ya paso directamente a determinar las armaduras longitudinales. Ya tengo entonces las excentricidades, paso a determinar las armaduras. Voy a calcular el axila dimensional y el momento dimensional, nu y mu. ¿Sí? El axila dimensional, como vimos acá en el encabezado, es el axil mayorado sobre las dimensiones de la sección de hormigón por la tensión de dimensionado. Va a ser el axil del nivel de planta baja, del nivel 0 al nivel 1, 79.000 decanewton mayorado por 1,6, sobre las dimensiones de la sección de hormigón, 45 por 18, por la tensión dimensionada del hormigón, ya reducida en un 10% porcionado vertical, que son 150. Esto me da 1,04. Y el momento adimensional es nu por la excentricidad total, 2,02 sobre el lado considerado. ¿Sí? Vuelvo a, empleo esto acá que sustituí, esto que viene a estar acá, lo sustituí ahí y me queda que mu es nu por E total sobre H, sobre el lado considerado. Bien, me da 0,12. O sea que el axil adimensional es 1,04, el momento adimensional es 0,12. Voy al diagrama de interacción adimensional y entro con 1,04 de nu y 0,12 de mu, y me cortan acá en la curva que corresponde a la cuantía de 0,5. Cuantía omega 0,5. ¿Sí? Uso la misma tabla con el mismo encabezado que vimos hace un ratito. Las armaduras colocadas en los lados mayores, perpendiculares al lado considerado más esbelto de 18, el axil se corre en la dirección del lado de 18, y el recubrimiento es el 20% del lado considerado. ¿Sí? Bien, si la cuantía es el 0,5, o sea, de la mitad del máximo, la sustituyo y obtengo el área de acero. El área de acero va a ser la cuantía por las dimensiones de la sección de hormigón, 45 por 18, por su tensión de dimensionado, dividido la tensión de dimensionado del acero. ¿Sí? Vuelvo a sustituir acá en esta ecuación. Despejo el área de acero, me queda la cuantía, por esto pasa multiplicando área de hormigón por su tensión de dimensionado, y la tensión de dimensionado del acero pasa dividida. Me da 13,97 centímetros cuadrados.
Esta es el área de acero total necesaria en el soporte del nivel 0 al nivel 1. ¿Sí? Primer nivel ya está dimensionado. Me falta organizar la armadura, pero eso lo voy a hacer cuando tenga toda la información de la armadura en todos los niveles superiores. ¿Sí? Bien. Ahora paso al siguiente nivel, del nivel 1 al nivel 2. ¿Sí? Ahí la carga era de 59.000 decanewton. Acá la carga acumulada de nivel 1 al nivel 2, 59.000 decanewton. En el nudo inferior sigo teniendo la articulación de las losas, por lo tanto el coeficiente psi tiende a infinito. ¿Sí? Pero en el nudo superior, en realidad no tengo un caso tipo, sino que tengo dos vigas que arriostran al soporte en la dirección de 18. Una viga que tiene 13 por 45 y 4 metros 20 de luz, y una que tiene 13 por 45 y 3,40 de luz. Y a su vez a ese nudo superior llega el soporte del nivel que estoy estudiando, que mide 2,38, un poquito más bajo, y el soporte del nivel siguiente, que mide 2,60. ¿Sí? Perdón, profe, ¿y cómo sabe que tiene 13 la viga? Debería decirlo acá, pero no lo dice, pero sí, tiene 13. ¿Sí? Ah, bien. Buena pregunta. Entonces voy a calcular el coeficiente psi de ese nudo. Lo voy a calcular acá. Voy a poner algunos datos. Nudo superior. Voy a poner, el pilar superior tiene una sección de 45 por 18 y una luz de 2,60 el superior y 2,38 el que estoy estudiando. ¿Sí? Lo que hablábamos hoy, 2,60 el superior y 2,38 el que estoy estudiando. Y las vigas que concurren al nudo y se oponen a la deformación miden 13 por 45 y una tiene 4,20 de luz y la otra 3,40. ¿Sí? Entonces, voy a calcular la rigidez de los pilares que concurren al nudo en el numerador. La sumatoria. Tengo dos pilares. La inercia del primero es 45 por 18 al cubo sobre 12. Y lo divido por su longitud, que me da la rigidez. 2,60 mide el primero. Más la rigidez del segundo, que es la inercia del segundo, 45 por 18 al cubo sobre 12, sobre la longitud 2,38. ¿Sí? La inercia de una sección rectangular con respecto al plano X es la base por la altura al cubo sobre 12. La base es esta, la altura es esta. ¿Sí? La base está en la primera potencia, la altura con respecto al plano considerado está el cubo. Si yo estoy viendo cuánto se opone el pilar al giro en el plano de 18, la dimensión que va al cubo es justamente el lado considerado, 18, que es el lado que se opone a la deformación. ¿Ah? Fundamental esto. Y eso lo divido por la rigidez de las vigas, que es la inercia de la viga, 13 por 45 al cubo sobre 12. En este caso, la altura de 45 de la viga es la que se opone a la deformación.
La altura de la viga de 45 es la que se opone a que este nudo gire. Cuanto más altura tenga, más rigidez tiene la viga. Y por lo tanto me queda 13 por 45 al cubo sobre 12 la inercia, lo divido por la longitud de la viga, 420, y la afecto por el coeficiente que va a corresponder a los vínculos, al vínculo opuesto de esa viga. En este caso no está especificado en el detalle, pero si está afectada por 0,35, eso significa que esta viga apoya en un pilar y que no continúa la estructura termina ahí. ¿Sí? Por eso se afecta por un coeficiente n de 0,35. ¿Sí? Si la viga continuara en otro tramo, sería de 0,7. Lo mismo que hablamos al principio. Bien. Mucho lío. Y luego le sumo la rigidez de la siguiente viga, que tiene una luz de 340 y no de 420, o sea, tienen la misma inercia ambas vigas, pero una es más rígida que la otra porque es más corta. La luz está en el denominador, o sea que cuanto menor es la luz, más rígida es. Bueno, todo esto da 0,96, que es en definitiva cuánto vale coeficiente psi en el nudo superior. Y voy a entrar entonces al nomograma con un valor de 0,96 para el nudo superior y de infinito para el nudo inferior. ¿Sí? Eso debe estar en la siguiente, acá. 0,96 e infinito, 1, y me da acá, ojo que esto tiene una lectura logarítmica, tengo 0,7, 0,8, 0,85 y después tengo 0,9. Acá estoy en 0,87, 0,88. Tomé 0,88 como lectura de coeficiente alfa. Alfa 0,88 no es menor a 0,7, o sea que es un valor admisible, y la del test, por lo tanto, va a ser la luz de pandeo, que es 0,88 por la luz real del soporte en ese nivel, de eje a eje, 238, sobre el lado considerado. Me da 11,6, de nuevo está entre 10 y 29, estoy en zona 1, perfecto, la excentricidad total es E sub 0 más E sub A, calculo E sub 0 como un 300avo de la luz no menor a 1 centímetro, me quedo con 1. E sub 0, la excentricidad adicional, la calculo con la tabulación, voy a entrar con una esbeltez de 11,6 y con un valor de sub 0 sobre H de 0,05. E sub 0 sobre H 0,05 y voy a interpolar entre 11 y 12, por lo menos a la mitad, porque el test era de 11,6. O sea que voy a tener un valor de coeficiente que es el promedio entre ambos, que lo multiplico por el lado h y me da la excentricidad adicional. 0,072 va a ser la lectura de la interpolación, por 18 me da 1,29. La excentricidad total entonces es 2,29 centímetros para ese nivel, y vuelvo a calcular el axial y el momento dimensional con la carga de ese nivel. En ese nivel la carga era de 59.000 de kN, la mayor o por 1,6, divido por las dimensiones de la sección de hormigón por su tensión de dimensionado. Profe, ¿puede explicar eso del 150 que quedé colgada con eso? De la tensión dimensionado, No, el tema del hormigón que le pone el valor 150. sí, nosotros estamos trabajando siempre con un hormigón de resistencia característica 250 que da una tensión de dimensionado de 167, ¿sí? Esto fue lo que usamos para losas y vigas. En el caso de soportes, cualquier elemento que tenga un llenado vertical, o sea que es un molde que vos tenés que llenar de cierta altura el hormigón va cayendo, va pegando con las armaduras,
y se digrega cuando llega al fondo, caen primero el árido grueso, o sea, las piedras, que la masa de cemento y con la arena, o sea, no queda homogéneo, ¿sí? Por lo tanto, la norma recomienda reducir la resistencia de dimensionado de todo el material del hormigón cuando va a sufrir un llenado vertical, reducirla en un 10%, o sea que voy a tomar el 90% de este valor. Y Genial, por eso, muchas si gracias. multiplico 167 por 0,9, me queda 150, que va a ser la tensión de dimensionado del hormigón para el dimensionado en soporte. Es el mismo hormigón, pero lo tengo que reducir un poco por este efecto físico durante el llenado del molde. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Bueno, vuelvo. Bueno, el dedo calculé nu 0,78, calculo el momento dimensional mu como nu por la excentricidad total que me acaba de dar sobre el lado considerado, me da 0,10, y voy al diagrama interaccional dimensional con 0,78 y 0,10. 0,78 y 0,10 me da que la cuantía está por encima de la curva de 0,2 y por debajo de la de 0,25. Voy a interpolar ahí un poco a ojo y tomo un valor de cuantía de 0,23. 0,23, y con la cuantía saco el área de acero total a colocar en las dos caras del soporte como la cuantía por las dimensiones de la sección de hormigón por su tensión de dimensionado dividido la tensión dimensionado del acero. Me da 6,42 centímetros cuadrados. Esto ya es menor que la cuantía geométrica mínima, que era de 6,48. ¿Sí? Si recordamos, ya habíamos calculado la cuantía geométrica mínima como el 8 por 1000 y daba 6,48. Significa que ya en el segundo nivel tengo un resultado apenas por debajo de la cuantía mínima. Significa que ya no sigo calculando la armadura en los niveles superiores. A medida que disminuye la carga y los vínculos se mantienen prácticamente iguales, no voy a tener resultados mayores que la cuantía mínima. Por lo tanto, acá paro el dimensionado y sé que voy a colocar esta armadura desde el nivel 1 hacia arriba. ¿Sí? Y por lo tanto, hago este resumen de la organización de las armaduras longitudinales. Del nivel 0, o sea, desde el cabezal al nivel 1, el dimensionado me dio 13,97 centímetros cuadrados, que voy a organizar como 8 barras de 16, que tiene un área real de 16,08 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ahora vemos cómo podemos llegar a eso. Del nivel 1 al nivel 4, ya organizo siempre con cuantía mínima, 6,48, que equivalen a 6 phi de 12, que tienen un área real de 6,78. ¿Sí? Bien. Primera consideración. Tengo que tener en cuenta, tengo un soporte pilar, por lo tanto, la barra de diámetro mínimo es phi de 12. Puedo organizar con phi de 12 en adelante, 16, lo que sea necesario. Tengo una sección de 18 por 45. La separación de las armaduras longitudinales tiene que ser menor o igual a 2 veces el lado menor, 2 veces 18 es 36, y un máximo absoluto de 35, que es el que va a predominar. Para no sobrepasar esta separación máxima, tengo que tener necesariamente 3 barras en cada cara, con un mínimo de 6 barras en total. No puedo tener una en cada esquina porque no respeto la separación máxima. ¿Sí? ¿Estamos bien? Por lo tanto, ya tengo que, como datos, que el diámetro mínimo es de 6 y la cantidad de barras mínimas
van a ser 6. Por lo tanto, esa es la solución que voy a utilizar del nivel 1 hacia arriba, que es ya niveles que están organizados con la cuantía mínima. Igual me quedo muy cerca de lo necesario, pero de casualidad. Esta es la armadura mínima posible, la mínima cantidad de barras con el menor diámetro admisible de acuerdo a la norma. ¿Sí? ¿Estamos bien? Podría mantener el diámetro de 12 y ver cuántas barras tengo que colocar en el nivel inferior. ¿Sí? El área de un FI de 12 es 1,13 más o menos. Si divido 13 con 97 en dos caras y lo divido por 1,13, me da 7 barras por cara, 14 barras de 12. Es mucho barra para colocar en 45 centímetros. Por eso salta un diámetro de 16. Un diámetro de 16 por cara tiene un área de 201. Me da 4 barras, 3,5. Por eso coloco 4 barras por cara, 8 en el total del soporte, pero de diámetro de 16. Y eso me lleva a tener que sobrepasar lo necesario hasta los 16 centímetros cuadrados de área real. ¿Sí? Pasando en limpio este razonamiento que les acabo de hacer, ¿cuáles son los criterios que puedo mantener, que puedo emplear? La separación mínima lo acabo de razonar. Mantengo el mismo diámetro y disminuyo la cantidad de barras. Dijimos que si mantenía el diámetro de 12 tenía que colocar 14 barras en la cara en el nivel inferior y después pasar a 6. 14 barras, si bien voy a cumplir la separación mínima de 2, es como demasiada armadura, es difícil de lograr el llenado. Es un poco desprolijo si no es necesario. ¿Sí? Prefiero no hacerlo porque no tiene sentido. Mantengo la cantidad de barras y disminuyo el diámetro. ¿Sí? Podría haber, si esto me hubiera verificado con 6 de 16, bueno, mantengo la cantidad de barras, pero paso 16 en el nivel inferior a 12 en los niveles superiores. No fue el caso porque no me alcanzaba con 6 barras de 16. O hago las dos cosas, que fue lo que hice ahora. Disminuí el diámetro, pasé de 16 en el nivel inferior a 12 en los niveles superiores, y reduje la cantidad de varillas, pasé de 8 barras en el nivel inferior a 6 en los niveles superiores. No hay ningún problema en la sección de transición entre un nivel y el siguiente. En las esperas que se dejan, se cambia la cantidad de barras, se cambia el diámetro, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Cuál fue el razonamiento que empleé para llegar a esta solución? ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. Cuando en la práctica, para cambiar de diámetro de barra, ¿cuánto hay que solapar? O sea, ¿cuánto quedan las esperas de esa para arriba? Deberían quedar de 80 a 1 metro, De 80 pero es lo habitual, ¿no? Acá, bueno, esta no se ve, pero acá quedan estas están un poco cortas, no es el mejor ejemplo, pero quedan las esperas embotelladas de la armadura inferior y la nueva armadura superior se empalma por fuera, ¿sí? Hay un empalme por justaposición, por solape, de 80 centímetros, 1 metro, ¿sí? Que con eso ya es suficiente para cambiar la sección de las armaduras, la cantidad de barras, no hay ningún problema. ¿Está? Esto parece un pilocito auxiliar de Morondanga, pero no hay problema. ¿Ves? Acá se dejan, mirá, las esperas, ves que son bastante largas, ¿sí? Se embotellan, se quiebran un poco para permitir que la armadura del siguiente nivel se pueda enhebrar por fuera. Y no hay ningún problema si la armadura no tiene la misma cantidad de barras o si cambia el diámetro mucho menos, ¿sí? Bien. Se pueden hacer ambas cosas.
Va a depender un poco de la diferencia de cargas y de solicitaciones que tenga cada uno de los niveles. ¿Está bien? Bien. Bueno, tengo definida la armadura longitudinal entonces. Del nivel 1 al nivel del cabezal al nivel 1, o sea, del nivel 0 al nivel 1, 8 de 16, y del nivel 1 al nivel 4, 6 de 12. ¿Sí? Vamos a ahora definir el tema de los estribos, de las armaduras transversales. El diámetro del estribo va a ser un cuarto del diámetro de la armadura longitudinal, no menor a φ de 6. Un diámetro de φ de 16 es 4 milímetros, o sea que los estribos van a ser de φ de 6, que es el mínimo. Y en cuanto a la separación, tengo que cumplir las tres condiciones. Menor o igual al lado menor del soporte, menor o igual a 12 veces el diámetro de la armadura longitudinal y menor o igual a 30, que es el máximo para un soporte pilar. Y acá voy a tener dos situaciones. Del nivel 0 al nivel 1, donde tenía 8 de 16, la primera condición, menor o igual a 18, es menor o igual al lado menor, perdón, me da menor o igual a 18 centímetros. La condición de 12 veces el diámetro de la armadura longitudinal, que era de 16, me da 12 veces por 1,6, que da 19 centímetros. Y el máximo absoluto de 30 se mantiene constante. En el nivel 0 al nivel 1, de las tres condiciones, la que predomina, la más exigente, es la de 18. Y es la que voy a tomar. Por lo tanto, desde el nivel 0 del cabezal al nivel 1, el soporte va a tener 45 por 18, la armadura longitudinal van a ser 8 φ de 16 y el estribado va a ser φ de 6 cada 18. ¿Sí? Pero eso después cambia, porque al cambiar la armadura longitudinal cambia el estribado del nivel 1 al nivel 4. La condición de menor o igual al lado mínimo se va a mantener, el lado mínimo sigue siendo de 18. La condición de 12 veces el diámetro de la armadura longitudinal, al ser la organización de la armadura longitudinal 6 de 12, la separación baja a 12 veces el diámetro. 12 por 1,2 da 14,4. Lo redondeo siempre por debajo, me quedo con 14, que predomina frente al lado menor y frente al máximo absoluto de 30. Por lo tanto, del nivel 1 hacia arriba, el soporte va a ser de 45 por 18, la armadura va a ser 8 φ de 12 y el estribado 6 cada 14. Bajó en 4 centímetros el estribado, la separación del estribado general. Eso se va a mantener hacia arriba. Generalmente no se repite, sino que van a encontrar que las planillas se grafica acá como una especie de pilar esquemático y se coloca una flecha hasta el final del desarrollo del pilar, donde se entiende que se repite la última organización hasta el final, porque ya tiene cuantía mínima o lo que sea. ¿Sí? Bien, nos está faltando por último el estribado complementario. ¿Sí? Bien, resumiendo por última vez, la dimensión del soporte 18 por 45, del nivel 0 al nivel 1, 8 barras de 16, estribado 6 cada 18, y del nivel 1 al nivel 4, 6 de 12, estribado de 6 cada 14. ¿Sí? Acá estoy graficando, por ejemplo, la primera situación, que es esta. Si tengo 8 de 16 de nivel 0 al nivel 1, tengo 4 barras por cara de diámetro de 16. Voy a tener un estribo perimetral de 6 cada 18, ¿sí? Se separa 18 centímetros. Que arriostra eficientemente todas las barras de las esquinas, evitando que pandeen, pero no necesariamente las barras centrales.
Para ver si tengo que colocar estribados complementarios en todas las barras o en una sí o una no, tengo que fijarme en cuál es la separación entre las barras, entre los ejes de las barras longitudinales. La distancia entre los ejes de las barras longitudinales es 45 menos 2 recubrimientos, menos 3 y menos 3, dividido 3 espacios. Y esto me da 13 centímetros, promedio, redondeando, que es menor a 15. Como es menor a 15, puedo arriostrar uno sí, uno no. Este ya está arriostrado, este no lo arriostro, este sí, y el último también ya queda arriostrado. Por lo tanto, necesito un estribo complementario en todas las barras, que coloca pegado al otro, al general, al perimetral, que también va a ser de 6 cada 18. El estribo complementario también va a ser de 6 cada 18. ¿Sí? En el caso de las barras de los nivel 1 al nivel 4, no está graficado, pero al tener el soporte, al tener solo 3 barras por cara, al ser 6 de 12 son 3 por cara, además del estribado perimetral, voy a tener sí o sí un estribo complementario en las barras centrales. ¿Por qué? Porque la separación entre ellas va a ser mayor a 15. ¿Cuánto es acá la separación? Bueno, va a ser 45 menos 2 recubrimientos, o sea, menos 3 o menos 6, me da 39, dividido 2 espacios, me da 15, 19,5. Mayor a 15, tengo que arriostrar las barras centrales con un estribo complementario. No habría problema. Tengo el estribado perimetral de 6 cada 14 y un estribo complementario de 6 cada 14 en todas las barras centrales. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ¿hay alguna opción donde no tengas que arrastrar ninguna? Solo si tenés 4 barras. Si tenés solo una barra en cada esquina, ya el estribado perimetral es suficiente. Pero tendría que ser un soporte más compacto, que no supere los 35 centímetros de separación máxima entre barras. ¿Sí? Bien, entonces siempre que tenga mayor a 3, o sea, mayor a 3 barras por lado, siempre voy a poner un estribo No, complementario. no. A ver. A ver. Supongamos que tenés un soporte de, no sé, 20 por 18. Este seguramente lo puedo resolver con 4 barras por cara. ¿Sí? Por 4 barras en total, uno en cada esquina, sin problemas. Por lo tanto, el tribo perimetral arriostra las 4 barras sin problemas. ¿Sí? Eh, Bien, si por algún motivo en algún nivel necesitaras 2 barras más que se colocarían en el centro para complementar la capacidad resistente del soporte, esta separación entre barras sería menor a 15 y por lo tanto no necesitarías colocar estribos complementarios tampoco. Con el estribado perimetral sería suficiente. ¿Sí?
No siempre que hay barras intermedias necesitan estribos complementarios, pero sí, si el soporte no es muy contenido de dimensiones y no es muy compacto, a medida que aumenta el lado mayor, van a aparecer por normativa barras intermedias y va a ser necesario algún estribo complementario, pero no siempre. ¿Está? ¿Alguna otra duda? Gracias. ¿Estamos bien? Sí, yo tengo una entre el nivel 0 y el nivel 1. Después que elegimos la uno sí, uno no, ¿no? La que Sí. ¿mantenemos la línea esa o es la misma? O sea, eso porque no importa, ¿no? No hay problema. En realidad se debería mantener, pero les encanta hacerlo al trebolillo, arrastrar este, después en el siguiente, la siguiente línea, arrastrar esta y después volver a esta. Les encanta. La norma no te dice nada en realidad. No, no hay problema. Y lo otro que capaz que yo me Hacer perdí. esto, el trebolillo es cuando van saltando de uno al otro. Ah. No, y lo otro que capaz que yo me perdí al principio, pero, o sea, esas cuatro, perdón, en este caso son 8 que vienen en el primer nivel, ¿no? Sí. Cuando llegan ahí de los niveles para arriba, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, se pasa a 6 o sea, y cambia la No, no, forma. no, pasan las 8, la sección es la misma. Suben las 8, estas se dejan en espera y Sí. después viene el pilar. Esas 8 barras se empalman, se embotellan, se dice embotellan porque se hace como la forma del pico de una botella, ¿sí? Y viene la armadura del nuevo pilar, que mantiene la línea con el de abajo en teoría, y como estas se doblaron hacia adentro, admiten que las nuevas armaduras se posicionen por fuera. El estribado perimetral va a tener la misma medida y acá no importa si las barras no quedan una dentro de la otra, no pasa nada. ¿Sí? Imagínate, este es voy a tener el nuevo, voy a tener el pilar del nivel superior Mm. que tiene 6 barras, dijimos, 3 en cada cara. ¿Sí? El estribo perimetral este en azul. Y en la armadura del nivel inferior, que eran de 8 barras, van a quedar por dentro. Ahí va, eso es lo que decía, o sea, la de las puntas coinciden para adentro, Las y otras después no. aparecen las otras No va a haber ningún problema. que quedan metidas adentro del pilar para arriba a 1 metro, como dijiste Claro, hoy, en este empalme, sueltas, sin gancho, sin nada, o sea, sin gancho, no. Se atan, pero solamente para asegurar el posicionado de la armadura, para que quede parada, anclada con la armadura inferior. Pero no, estos atados de alambre no sirven estructuralmente para nada, solamente para mantener el posicionado, o si viene algún viento, nada más. bien, ¿No? perfecto. ¿Se entiende? Obviamente que estas barras del nivel inferior no son cuadradas, pero bueno, no, ya Sí, sí, sí. me faltó motricidad de dibujo. La entendí, la entendí. Bueno, nos vemos la que viene es más corta, un poco más corta porque ya vamos a pasar a un ejemplo de soporte muro y no lleva tanto tiempo. ¿Está bien? Bien, Bueno, nos vemos. vamos arriba, gracias. Disculpa, Gracias. tuve una consulta, Sí, dime. que no es de la clase esta, sino que estaba viendo Eva y